Bendiciones, mi amada iglesia, bendiciones a cada uno, bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a las personas que nos visitan y a todos aquellos que se están conectando con nosotros por medio de las redes sociales. Son bienvenidos a este servicio y a esta transmisión. El día de ayer tuvimos un servicio poderoso, un servicio glorioso. ¿Cuántos se gozaron? Tan poquitos. ¿Cuántos se gozaron? Gloria a Dios. Me da alegría saber que se gozaron, me da alegría saber que recibieron la palabra. Fue una palabra muy especial, hablando acerca de Jesús. Y si usted por algún motivo no pudo venir, yo le invito a que la escuche, porque es muy importante conocer quién es Jesús. Amén, que es nuestro Salvador. Entonces ahí está el mensaje en redes sociales. Yo lo invito a que la mire. Igual si usted me está viendo y no se conectó ayer, lo invito a que lo mire porque es muy importante conocer acerca de Jesús, de la esencia de Jesús, del corazón de Jesús y de por qué Jesús vino a la tierra como un siervo, no como Dios y no solamente como hombre, sino más allá como un siervo. Amén. También el día de ayer dijimos que el próximo domingo será un domingo muy especial. ¿Cuántos lo saben? El próximo domingo ya estará aquí nuestro pastor de regreso. Espera un aplauso, un gloria a Dios, un aleluya. Ya estará con nosotros, con el favor y la ayuda de Dios, ya estará aquí. Pero no solamente por eso será un domingo muy especial, sino porque el próximo domingo estaremos celebrando el Día de las Madres. Así que, por favor, el próximo domingo venga y no venga solo. Ya le dije que se traiga a su mamá, que se traiga a su hermana, que se traiga a su abuela, a su bisabuela, a sus nietas, a sus vecinas. Es más, hasta a su suegra le damos permiso de que la traiga el próximo domingo porque les tenemos preparado un servicio muy especial de Día de las Madres. Así que los esperamos. Amén. Gloria a Dios. Pues en esta noche, en realidad les traigo un mensaje que es muy básico, no voy a decir que es sencillo, pero es un mensaje muy básico de nuestra vida espiritual y de todo cristiano que ya tenga un tiempito en el evangelio, de todo cristiano que quiera llegar a ser un cristiano maduro. Amén. Y el título del mensaje, de este mensaje que les traigo, es edificación y guerra. Diga conmigo, edificación y guerra. Nuestra vida espiritual tiene dos grandes vertientes, dos grandes alas, dos grandes bases, las cuales se complementan una de la otra. Dolorosamente vemos que muchos cristianos cuando se convierten, o muchas iglesias incluso, tienen un énfasis en una de ellas o en la otra, pero no en ambas. Y es crucial que nos dediquemos a una sin descuidar la otra y que hagamos la otra sin descuidar la primera. Amén, porque son igualmente importantes y el día de hoy usted va a entender de qué se trata. Estamos hablando, ya dije, la edificación y la guerra. Nuestro Señor Jesús nos habló sobre esto en Lucas capítulo 14 y vamos a leer un poquito, varios versículos, un poco de Biblia, ya que si usted no tuvo hoy oportunidad de leer Biblia en su casa, pues vino aquí a la iglesia y le va a tocar leer, amén. Vamos a leer algunos versículos porque a mí me gusta mucho hablar basada en no solamente en mi opinión, sino basada en los versos de la Biblia y ponérselos aquí, que usted los lea junto conmigo. Así que Lucas 14, vamos a leer del 25 al 33. Dice la Biblia, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ya empezamos fuerte, y no aborrece a su madre, ¿y por qué te ríes? Ya, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, y no aborrece a su madre, y a su mujer, van a decir algunos maridos, eso es fácil, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, aunque quiera, no puede ser. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, aquí nos empieza a hablar de la edificación,
¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí nos habló de la edificación. Verso 31 empieza a hablarnos de la guerra. Dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver lo que empieza y finaliza hablando, que dice: si alguno viene a mí, no aborrece a padre, a madre, a hijos, a esposa, no puede ser mi discípulo? Y termina diciendo: cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que menciona en el medio, en el sándwich de edificación y guerra? ¿Qué tiene que ver con yo renunciar con la edificación y guerra? Vamos a ver de qué se trata. En este pasaje Jesús nos revela lo que cuesta seguirlo a Él. Diga conmigo, lo que cuesta. Hay un costo. Nos decía acá en el... ya lo voy a encontrar. Este hombre... Ok, verso 28, me lo vuelven a poner. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos? Estamos hablando de un gasto, de un costo, algo que cuesta. Seguir a Jesús cuesta, tiene un costo, y aquí no le estoy hablando de diezmos y ofrendas, no se me preocupe. Estamos hablando de cosas que usted tiene que renunciar, amén, tiene un costo en su vida. Entonces nos habla de que, bueno, si tú quieres edificar conmigo, dice Jesús, tú primero tienes que sentarte y calcular lo que a ti te va a costar edificar conmigo. Y si tú vas a estar dispuesto a edificar, a entregar, a pagar el precio que hay que pagar, porque si no, vas a empezar a edificar y te vas a quedar a la mitad de esa edificación y vas a decir: esto está muy difícil, y entonces vas a hacer vergüenza del evangelio. Van a decir: este empezó a ir a la iglesia, este empezó en los caminos de Dios y mira, no pudo terminar, mira. Eso es lo que nos está hablando ahí, de la edificación en Él, en nuestra vida espiritual. Entonces, en este pasaje Jesús nos revela lo que cuesta seguirlo a Él y el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar si en verdad queremos ser sus discípulos. Y Jesús nos dice que si nosotros anhelamos seguirlo, tenemos que estar dispuestos a edificar algo que Él está edificando y a pelear en una guerra que Él está guerreando. Así que el día de hoy les voy a hablar 3 aspectos de esta edificación y de esta guerra para que comprendamos en qué consiste y por qué es tan importante en nuestra vida espiritual. Recapitulo y vuelvo a hablar lo que empecé al principio. Este mensaje, no digo que es un mensaje sencillo, pero es un mensaje básico. Es un mensaje base. Si usted quiere ser exitoso en Cristo y en su vida espiritual, se requiere edificar y se requiere guerrear. Así que número 1, primer aspecto de esta edificación y de esta guerra es que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de esta guerra y el costo de esta edificación. Ya dijimos que tenemos que sentarnos y calcular los gastos, pensar, ¿realmente yo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Realmente yo estoy dispuesto a renunciar a lo que tengo que renunciar? Jesús nos habla claramente que si nosotros queremos seguirlo a Él y convertirnos en sus discípulos, porque las iglesias, déjeme decirle, paréntesis aquí, las iglesias están llenas de multitudes que son simpatizantes del evangelio. Les gusta la iglesia, les gusta ir, sentir la presencia, les gusta la alabanza, les gusta escuchar un mensaje motivacional que les ayude a vivir una vida feliz,
pero no quieren convertirse en discípulos. ¿Y cuál es la diferencia? Usted me dirá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la palabra discípulo viene de disciplina. Entonces, un discípulo es alguien que se deja disciplinar, discipular. La disciplina lleva estructura, lleva corrección, lleva enseñanza, pero también lleva a decir, mira, por aquí no, mira, no se hace así. Amén. Eso es un discípulo y eso es un discipulado. Y no todos en las iglesias quieren ser discipulados o disciplinados, cambiemos la palabra, porque vienen del mismo original. Entonces, la iglesia está llena de simpatizantes, no de personas que quieren ser discípulos. Así que lo primero que tenemos que sentarnos y calcular es el precio que tenemos que pagar. Nuestro caminar en Cristo consiste en edificar una edificación que el propio Jesucristo está llevando a cabo. ¿Qué dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia. Si usted se pone a pensar, la Biblia está llena de edificación y de guerra. Y Jesús habló de edificar y de guerrear. Y los apóstoles y todo gira en torno a eso. El apóstol Pablo, de hecho, nos dijo de que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué te vas a vestir de una armadura si no es para ir a una guerra? Amén. Entonces, todo en la Biblia gira en torno, o ya sea en edificar algo para Dios o en guerrear la guerra que el Señor está librando. Entonces, esta es una edificación que el propio Jesucristo está llevando a cabo y nos hace la invitación si nosotros queremos ser parte de esa edificación y permitir que Él edifique nuestra vida. Si nosotros queremos ser parte de esa edificación, tenemos que estar dispuestos a renunciar. ¿A qué, pastora? Nos lo dijo al principio. Usted tiene que estar dispuesto a renunciar a todo. Uy, silencio en la sala. Yo creí que usted iba a decir, amén, pastor, eso lo hice hace años cuando me convertí, pero gloria a Dios, si no lo ha hecho, todavía hay oportunidad. Jamás podremos realizar apropiadamente la edificación que el Señor quiere que hagamos si primero no hemos renunciado a todo lo que poseemos. Eso es lo primero que comienza diciendo. Vamos a volver a leer Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece ¿a quién? ¿Al que le cae mal? ¿Al vecino que le hizo la vida imposible? No. Nos está hablando si no aborrece a su padre, si no aborrece a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas. Pero lo más difícil es lo último, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y entonces, pastora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar a la casa y pelearme con mi esposo y pelearme con mis hijos y decirles que los odio porque Jesús dice que los aborrezca. No. Lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros tenemos que sentarnos y calcular quién es el primero en nuestra tabla de valores en nuestra vida personal. Usted se tiene que sentar a pensar y decir, a ver, ¿quién es el más importante en mi vida? ¿Es Dios o es mi familia? ¿Es Dios o es mi esposo? ¿Es Dios o es o son mis hijos? ¿Quién es lo más importante? Entonces, si Jesús realmente nos estuviera diciendo, tienes que odiar a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, pues sería contradictorio con el mensaje de amor de Jesús, no concuerda. Lo que Él nos está diciendo es que en la tabla de valores Jesús debe ser el primero en nuestras vidas y en nuestro corazón. Así que tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestras familias, a nuestros bienes y aún a nosotros mismos. Y pienso, como ya les dije, que lo último es lo más difícil porque muchos se pueden desligar almáticamente, de decir emocionalmente, de decir, bueno, Jesús es primero que mi esposo, o que mis padres, o que mis hijos, o que mis familiares, pero lo más difícil es renunciar a uno mismo y aborrecer uno su propia vida. Por eso Jesús continúa diciendo en el verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y llevar la cruz de Cristo no significa que vas a ir a comprarte un collar que traiga una cruz, o que vas a ir a tatuarte una cruz de decir, pues yo ya traigo mi cruz cada día. No. La cruz que Jesús nos está pidiendo que llevemos no es la cruz que Él llevó. Cada uno tiene su propia cruz. Por eso dice, el que no lleva, ¿qué dice Jesús? ¿Mi cruz? No es la cruz de Jesús, es tu cruz.
el que no lleva su cruz. Cada uno tenemos una cruz personal y particular que debemos de llevar. Esa cruz se refiere a lo que cuesta para ti de manera particular seguir a Jesús, lo que cuesta para ti renunciar, lo que para ti es difícil. Así que esa cruz que tenemos que llevar, tenemos que estar dispuestos a llevar, es aborrecer todo lo que somos, todo lo que tenemos, incluso nuestra propia vida. Y aquí la palabra vida en el original no se refiere necesariamente o únicamente a tu vida física, de decir, no, pues yo voy a renunciar a mi propia vida y si es necesario voy a ser un mártir de Jesús y voy a entregar mi vida. No se está refiriendo a eso en este contexto, se está refiriendo al alma de la vida de nuestra alma, no de la vida física. Se está refiriendo a renunciar a nuestra propia vida almática, al yo, a nuestra persona, renunciar a nuestros conceptos, renunciar a nuestros gustos, renunciar a todo lo que nosotros somos humanamente. Entonces, renunciar a nuestra propia vida significa renunciar a nuestro yo. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento. Renunciar a nuestra personalidad natural, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros impulsos, para que podamos permitir entonces que esa edificación sea hecha correctamente y para que podamos vencer en esta guerra. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos a tomar nuestra propia cruz, tarde o temprano seremos como ese hombre que leímos que comenzó a edificar, pero que no pudo terminar. O como aquel hombre que se enfrentó a una guerra, pero que no tenía las armas suficientes para vencer a su adversario. Y eso le sucede a cantidad de personas en todo el mundo que empiezan en la iglesia, son tocados por Dios, la emoción los invaden y dicen, no, yo voy a predicarle a toda mi familia, yo voy a conquistar mi barrio, mi colonia, a todos mis vecinos, a todos mis primos, a toda mi gente. Y empieza como una efervescencia de emoción por el gozo de la salvación inicial. Y es muy maravilloso y es muy hermoso, no estoy diciendo que sea algo malo. Pero como muchos de ellos van a una iglesia donde no les dan una estructura espiritual y no les dan un alimento sólido y se quedan solo en la emoción y muchos mensajes son solo la emoción, entonces esa persona sale allá afuera, hay una lucha espiritual, el diablo se les opone y eventualmente se sienten que no pueden continuar porque el diablo fue más fuerte que ellos. ¿Por qué? Porque se metieron en una guerra donde su enemigo era más fuerte y donde no tenían las armas, donde no se habían vestido de la armadura de Dios, no tenían la estructura y no tenían la edificación para vencer esa guerra. Entonces quedan avergonzados. Por eso nuestro Señor Jesús nos habla del costo de seguirlo a Él, en el contexto de una edificación y en el contexto de una guerra. Son ambas cosas. Hay cristianos que solo se enfocan en la edificación, y cuando digo hay cristianos, es que también hay iglesias que son palabra, y entonces son estructuran a la gente con mucha palabra, que no es algo malo, pero descuidan la guerra espiritual, descuidan el área de la lucha espiritual que hay y solamente ponen estructura de palabra. Hay otras iglesias, el otro lado de la moneda, de que todo el tiempo están en guerra y te reprendemos, diablo, y te vas de aquí, tú no tienes autoridad. Y entonces todo el tiempo están en guerra, usted siempre los ve guerreando, pero no hay estructura de la palabra, no tienen una edificación fuerte, no son edificados en un fundamento firme, en un fundamento sólido. Entonces, ni nos podemos enfocar solo en la edificación y descuidar la guerra, porque seríamos aniquilados, ni tampoco podemos enfocarnos solo en la guerra y no edificar con la palabra, con la oración, con lo que hay que edificar. ¿Okay? Son ambas cosas que se tienen que hacer, una sin descuidar la otra, y ya vamos a ver ahorita ejemplos ilustrativos para que usted entienda cómo se hace esto de la edificación y la guerra. Así que hay cristianos e incluso iglesias enteras que se enfocan solo en edificar, pero eventualmente terminan siendo neutralizados o abatidos por el enemigo y terminan renunciando a su edificación. ¿Por qué? Porque nunca hicieron guerra. Hay otros cristianos, como ya les dije, o iglesias que solo se enfocan en guerra, siempre están guerreando, siempre están con la espada desenvainada,
pero no han invertido esfuerzo en edificar, no cuentan con un muro de protección en sus vidas, un muro donde resguardarse, y por lo general terminan desfalleciendo en la guerra, porque la guerra es agotadora. Si no hay edificación, la guerra eventualmente los va a aniquilar, porque no tienen cimiento, porque no tienen fundamento, porque no tienen una base que les permita pelear apropiadamente la guerra sin desmayar y sin desanimarse. Por eso son dos vertientes, por eso son dos cosas, como ya les dije y les enfatizo, que no se puede hacer una sin descuidar la otra, y no se puede hacer la otra sin descuidar la primera. Por eso vamos a leer verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Cuáles son esos gastos que tenemos que calcular? Ya les dije, los gastos son nuestra propia vida, nuestra propia alma, nuestros afectos naturales, nuestros afectos a cosas materiales, apegos a nuestro propio yo, a nuestros propios conceptos. Así que el Señor no nos engaña, el Señor nos habla claro. Y posiblemente usted nunca había escuchado un mensaje como este en toda su vida, pero el Señor nos está diciendo bien clarito: siéntate primero y calcula los costos. A ver si tú quieres realmente entrar conmigo en esta edificación y si realmente quieres entrar conmigo a esta guerra, porque cuesta. En lo natural, edificar algo cuesta. Usted cómprese un terreno y póngase a construir una casa, cuesta. Usted póngase a hacer póngase a hacer una guerra, la guerra es costosa financieramente. Pues en lo espiritual también, ambas cosas cuestan y cuestan mucho, nos van a costar toda nuestra vida. Así que el Señor no nos engaña. El Señor nos está diciendo, es costoso. Siéntate y calcula y mira a ver si tú estás dispuesto. ¿Por qué? Nos dice en el siguiente versículo: no sea que después que hayas puesto el cimiento, que te emocionaste, que fuiste, te bautizaste, que empezaste a ir un tiempo a la iglesia y después dices, no pude acabarla. Y todos los que te vean comiencen a burlarse. Entonces, versículo 30, comiencen a hacer burla diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿A cuántos cristianos hemos visto en esta situación vergonzosa? Gloria a Dios, ninguno de esta iglesia, y nunca los veremos así, porque todos queremos edificar con Jesús y todos queremos guerrear con Jesús esta guerra. Así que, como ya les dije, muchos no tuvieron los recursos, tuvieron como prioridad otras cosas, porque la emoción de la salvación, de saber, de la revelación de Cristo es hermosa al principio, pero ya sabemos, ustedes ya conocen la parábola del sembrador, ya se la saben de memoria, que el sembrador salió a sembrar la semilla, dijo Jesús, y parte cayó en el camino, parte cayó entre las piedras. Parte de la semilla cayó entre espinas y otra cayó en buena tierra. Entonces ya sabemos que la que cayó en el camino, pues no echó raíces, salió el sol, se secó. La que cayó entre piedras, pues intentó echar raíces, pero pues no pudo resistir la plantita. Pero hay otros dos terrenos, la de los espinos y la del buen terreno. Y la de los espinos es muy común verla en las iglesias. La de los espinos, el terreno de los espinos, es aquella semilla que cae en un terreno, que recibe la semilla con gozo, que empieza a salir la plantita, que empieza a echar raíces y a salir y a retoñar esa plantita hermosa. Y usted los ve un tiempo en la iglesia, apasionados, entregados, pero dice que como cayó entre espinos, los espinos empezaron a ahogar esa plantita, y ahogan la plantita y la matan y muere esa planta. Y después Jesús da la explicación de qué es ese terreno. Pues esos espinos son los afanes de la vida y el amor a las riquezas. Entonces, muchos cristianos con un corazón genuino se entregan al Señor, dicen, sí, yo voy a perseverar, amo al Señor, pero ¿qué pasa? Que los afanes de la vida se dejan arrastrar por ellos, o el amor al dinero, o su trabajo, mucho trabajo, yo tengo muchos compromisos financieros, yo no me puedo descuidar de esto, mi familia, tantas cosas que ahogan la plantita y eventualmente pues esa plantita se muere. Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Y entonces dice que esa semilla que cayó en buena tierra, que la tierra tipifica tu corazón,
esa semilla dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, era el mismo sembrador, era la misma semilla, pero lo que cambiaba era el terreno, los corazones. Entonces, hay gente que pone como prioridad su trabajo, su familia, sus sueños personales, desenfrenos de la carne, tentaciones, su reputación, y no pueden terminar su edificación. Y también en ese mismo contexto Jesús nos habla en el siguiente versículo 31, la guerra, que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Lo primero que tenemos que considerar en esta guerra es entender contra quién nos vamos a enfrentar. Aquí nos está hablando de que viene un rey en contra de nosotros. Usted tiene que decidir de parte de qué rey va a estar, de parte de quién va a estar, porque usted no puede ser neutral en esta guerra. No hay gente neutral. Si usted no está con Jesús, usted está con el enemigo, aunque usted no se dé cuenta. Entonces usted tiene que decidir, voy a estar del lado de Jesús y voy a guerrear esta guerra, o me voy para el bando del enemigo. Y ese es el engaño más grande con el cual Satanás arrastra multitudes al fuego del infierno diciendo, no, mira, tú no eres tan malo, tú eres una buena persona, tú ayudas a los viejitos. Simplemente, pues tú no eres religioso, tú no vas a la iglesia, pero tú no eres malo, tú tienes un buen corazón. Entonces, así los arrastra. Pero Jesús dijo claramente en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, si usted no está en esta guerra con Jesús, usted está en contra, aunque no se dé cuenta. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que o usted es o usted no es. Aquel que pretende quedarse neutral en esta guerra es porque no quiere estar con Cristo o no quiere pagar el precio que hay que pagar en esta guerra. Y para Jesús, aquel que no toma la determinación de estar de su parte y que pretende quedarse neutral, pues ya está en su contra. ¿Por qué? Porque ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos o a su propia vida que a él. Así que lo primero que debemos hacer en esta guerra es definirnos. ¿Con cuál de los dos reyes vamos a hacer la paz? ¿Con Jesús o con el príncipe de este mundo? Si decidimos estar de parte de nuestro Señor Jesús, entonces tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de esta guerra. Otra vez, hay que pagar un precio, y no le estoy hablando de dinero, hay que pagar un precio mucho más costoso que el dinero, nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Tanto la guerra como la edificación, ya les dije, son costosas. Y si queremos seguir al Señor Jesús, lo seguimos en una edificación y lo seguimos en una guerra. Y las dos cosas se dan al mismo tiempo. Número 2. El segundo aspecto de esta edificación y de esta guerra es que tenemos que edificar un muro. O sea, ¿qué es lo que vamos a edificar? ¿De qué se trata la edificación? Bueno, estamos edificando un muro de separación que nos separa, pero también de protección, sin descuidar la guerra. En el libro de Nehemías, y aquí ya les estoy trayendo la ilustración, el ejemplo, para que usted entienda cómo se da esta guerra al mismo tiempo que la edificación. En el libro de Nehemías tenemos un claro ejemplo de nuestro caminar con Cristo. Muchas veces leemos esos libros del Antiguo Testamento y decimos, wow, qué historias tan bonitas o tan motivadoras, pero todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento tiene una aplicación para nuestra vida en Cristo hoy. Así que Nehemías emprendió la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Si usted no conoce la historia de Nehemías, yo lo invito a que lo lea. Es un libro con poquitos capítulos. Pero brevemente le digo, Nehemías era copero del rey de Persia. Los persas habían conquistado a Babilonia, que era donde estaban los judíos, se los llevaron para allá, muchos años pasaron, y entonces Dios había puesto en gracia a Nehemías, y Nehemías era el copero del rey de Persia, allá en Susa. Entonces, pero Nehemías era judío, Nehemías anhelaba que Jerusalén fuera reconstruido, Jerusalén estaba en ruinas, habían unas pocas familias que se habían regresado a Jerusalén, pero estaba eso en ruinas, la gente vivía muy mal, y los muros estaban derribados, porque había habido guerras muchos años antes y así había quedado la ciudad desolada, con los muros
tirados, con los muros quemados de la ciudad. Entonces, Nehemías anhelaba que Jerusalén fuera reconstruida y los muros, y tuvo la valentía de pedirle al rey que le ayudara en ese anhelo que él tenía de ir a reconstruir Jerusalén, y el Señor le dio gracia con él y le dio madera y le dio todo lo que necesitaba, no solamente el permiso, sino los recursos, y Nehemías se fue a aquella tierra, a Jerusalén, a reconstruir la ciudad. Pero resulta que cuando Nehemías llega a Jerusalén, allá había personas a cargo que los habían dejado, vamos a decir así, como gobernantes, pero eran gobernantes corruptos, que no les convenía que la ciudad fuera reconstruida y se le opusieron y le hicieron la guerra. En este contexto vamos a leer Nehemías 4:1, dice: cuando oyó Sanbalat era uno de los enemigos, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? O sea, se estaban burlando de la obra de edificación que estaban haciendo. ¿Resucitarán de los montones, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, que era otro enemigo, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se sube una zorra lo va a derribar. O sea, como diciendo, lo que están haciendo realmente es demasiado débil, no tiene fundamento, y aunque una zorrita se suba a ese muro se va a caer porque no tienen la fuerza y no saben lo que están haciendo. Así que entendamos que Jerusalén es la ciudad amada de Dios. Bíblicamente y a lo largo de toda la historia y de toda la Biblia, Jerusalén es la ciudad amada de Dios, la santa ciudad. Y es la ciudad donde vive su pueblo. Y los muros de Jerusalén tipifican la clara separación que debe existir entre lo que es santo y lo que es profano. Usted sabe que en las ciudades de Oriente, en las ciudades de antes, de aquellos siglos de antaño, las ciudades eran fuertes y tenían murallas fuertes. ¿Por qué? Porque las murallas los protegían de los enemigos, de ataques, de invasiones. Amén. Entonces, Jerusalén se encontraba sin murallas, o sea que se encontraba derribada. Y el anhelo de Nehemías era reconstruir esas murallas para que Jerusalén se volviera a ser fuerte. Pero espiritualmente, ¿qué tipifican esas murallas? Esas murallas tipifican una separación entre lo que es del mundo y lo que es santo. Lo que es santo está dentro de la ciudad y lo que es del mundo, lo que no es de Dios, está afuera de la ciudad. Entonces esos muros de Jerusalén tipifican esa clara separación que debe existir entre lo santo y lo profano. Esa clara separación que debe existir entre lo que es precioso y lo que es vil, entre lo que es del cielo y lo que es de la tierra, entre lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Tipifica esa separación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, Y a nosotros nos corresponde realizar esa edificación personal en nuestra vida. Hay cristianos que en su vida personal no hacen ninguna diferencia con un mundano. Se mira y dicen, wow, los conoce un tiempo y dicen, no, pues pues no es cristiano, ¿no? Por su manera de hablar, de conducirse, de actuar, todo. Y al tiempo, esa persona te dice, no, yo soy cristiano toda la vida, yo soy cristiano de hace años, yo voy a la iglesia. Y usted dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿por qué? Porque no han hecho un muro de separación, un muro que diga, a ver, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Cristo, esto es mundano, esto me conviene, esto no me conviene. No han hecho porque a lo mejor no les han enseñado nunca en la vida. Pero entonces hay cristianos que no hacen ninguna diferencia con un mundano. Hacen las mismas cosas que un mundano, hablan las mismas cosas que un mundano, escuchan la misma música que un mundano, frecuentan los mismos lugares que un mundano, las mismas fiestas, los mismos eventos. ¿Por qué? Porque no tienen edificado un muro en su vida espiritual. No hay fundamento de la palabra que los lleve a vivir esa separación. Como les digo, a lo mejor no es culpa de ellos. A lo mejor nadie les ha enseñado que lo deben de hacer. Pero entonces nuestra edificación, parte de la edificación que tú haces
con la palabra de Dios, con la oración, con la consagración, con la humillación. Parte de lo que tú haces en tu edificación es construir ese muro, y entre más usted se mete con Dios, y entre más usted se consagra, y entre más usted se humilla, y entre más usted conoce Biblia, ese muro se va haciendo más fuerte, más grande, más alto, de tal manera que usted quiere, o sea, a lo mejor tiene amigos que no son convertidos y usted quiere encajar, pero ya no encaja, ya no. Sí, ¿por qué? Porque usted ya construyó un muro en su vida que es invisible, pero espiritualmente ahí está. Y a usted lo mantiene en lo santo y no lo permite salir a lo profano, a lo que no es de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, estamos construyendo un muro que nos separa. Ese muro separaba a Jerusalén de las otras naciones. Amén. Nuestra vida tenemos que construir un muro que nos separe. No somos igual y no es que nos sintamos más, pero no podemos ser igual que toda la gente. No podemos, porque entonces no seríamos cristianos. Y aunque digan o muchos aunque digan que son cristianos, en la práctica y en la realidad, como ya les dije, son simples simpatizantes de la palabra o de la iglesia o de la religión. ¿Por qué? Porque no se han convertido y porque no han hecho ese muro de separación y de distinción. El muro nos sirve para separarnos del mundo, pero al mismo tiempo nos sirve para protegernos y para desde ese muro hacer la guerra. Los muros nos sirven de defensa. Si usted está dentro del muro, usted está protegido. Así como en las ciudades, igualito, en las ciudades que usted mire esas películas de aquella época donde estaban las murallas, donde en las murallas estaba el ejército, estaban los arqueros, estaban los que vigilaban a ver si venían enemigos, y la gente que estaba dentro de la ciudad se sentía segura dentro de la ciudad porque sabía que había un muro de protección y de vigilancia. Igualito es en nuestra vida espiritual. Si usted tiene bien edificado su muro espiritual, usted desde ahí no solamente hace la separación y la distinción de lo que de los límites que hay en su vida, sino que desde ese muro usted hace la guerra desde un nivel de protección y desde un nivel de seguridad. Entonces, los muros nos sirven de defensa. Desde el muro podemos defendernos de los ataques, al mismo tiempo que tenemos mayor ventaja para contraatacar cuando estamos bien posicionados. Por eso al diablo no le conviene que usted edifique muro. Al diablo no le conviene que usted edifique su muro espiritual. Al diablo no le conviene que usted se congregue en una iglesia como Maranata, que le enseñamos a ser un cristiano fuerte, un cristiano de carácter, un cristiano consagrado, un cristiano santo y entregado a Dios, separado de las cosas del mundo. Al diablo no le conviene. Al diablo le conviene, sean simpatizantes, sí, vamos a la iglesia, muy bonito, pero no hay una distinción, una separación, ni tampoco una protección, porque ese muro nos protege. Amén. Entonces, al diablo no le conviene que ese muro sea fuerte, sea sólido, y vuelvo y repito, entre más usted ore, entre más usted se nutra de la palabra, entre más usted busque a Dios, se humille, ayune, lea la palabra, busque a Dios, se congregue, se entregue, ese muro invisiblemente, pero ahí está, va creciendo, se va fortaleciendo, se va haciendo grande, fuerte e imponente en su vida. Entonces, Él no quiere que te esfuerces mucho, no seas tan religioso. Usted no ha oído, yo sí lo he oído con los muchachos, sobre todo los muchachos, los jóvenes de nuestra iglesia, que los papás, ¿por qué tan fanático? ¿Por qué otra vez al culto? ¿Por qué vas a la oración el lunes? ¿Por qué vas el lunes? Los lunes nunca hay iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia el lunes? ¿Por qué vas el sábado? ¿Por qué vas el viernes? ¿Por qué vas? O sea, te la quieres vivir en la iglesia, y la gente, o sea, el diablo usa sin querer a la gente para desanimarlos y decir, mira, te estás fanatizando mucho. Amén. Pero, ¿por qué? Porque no quiere que te esfuerces ni que te preocupes mucho por edificar tu muro. Satanás quiere que te conformes con ¿qué? A lo mejor empieces, pero que dejes el muro a la mitad. Y eso fue lo que le pasó a Nehemías. Vamos a leer en el verso 6. ¿Qué dice? Edificamos pues el muro y toda la muralla, capítulo 4, verso 6. No, 5:12, todavía no vamos allá. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero en el siguiente verso, el verso 7, dice, pero
hay un pero, vino la oposición, vino la guerra, recuerda, ellos estaban edificando el muro, pero se levantó la guerra. Aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, les molestó, se enojaron. Eso es lo que pasa cuando usted empieza a edificar su vida espiritual, cuando usted se consagra, cuando usted se congrega, usted encoleriza mucho al diablo y a los demonios. Dicen, ¿qué vamos a hacer para que esta gente se me desanime? ¿Qué vamos a hacer para que ya no sean tan consagrados, para que ya no sean tan fieles en la iglesia? ¿Qué hacemos? Entonces mucha gente deja el muro a la mitad. ¿Por qué? Porque se levanta la guerra y porque los demonios se enojan y se enchilan y se ponen rojos como tomate. ¿Por qué? Porque usted está consagrado y usted está edificando ese muro. Y en el verso 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El diablo conspira. Ay, pastora, no invente. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Las maquinaciones es lo mismo que conspiraciones. El diablo se la pasa maquinando en contra tuya, o sea, conspirando, mirando, analizándote a ver de qué manera yo hago que esta gente caiga, de qué manera yo hago que se desanimen y que dejen de edificar lo que están edificando. Entonces, siempre que nosotros queremos edificar, se va a levantar la oposición. Eso es una realidad de todo cristiano que quiera vivir una vida santa. Si a usted no se le levanta oposición, posiblemente pues su vida no es tan santa, o usted no está tan entregado, tan consagrado, y no voy a ver a nadie. Entonces, siempre que nosotros queremos edificar, se va a levantar una oposición, y es cuando aparece la guerra. Si queremos seguir edificando, pues tenemos que pelear la guerra, porque les estaban haciendo la guerra, y si no peleaban la guerra, pues no podían continuar con la edificación. Entonces, Satanás no quiere que terminemos el muro, que terminemos nuestra edificación, nuestra vida espiritual. Él quiere que nos quedemos solo con el fundamento o con el muro a la mitad, que no nos sirve de mucho, con los cimientos, con los primeros rudimentos. Pero no quiere que avancemos, no quiere que maduremos, no quiere que terminemos la edificación, no quiere que estemos dispuestos a pagar el precio. O sea, en este tiempo usted o un predicador como yo se para en un púlpito como este y dice, hay que pagar un precio por Jesús. Uy, o sea, es un mensaje muy escandaloso, o sea, así como que, ¿de qué me están hablando? Pero eso es Biblia, eso es la Biblia. Usted lee la Biblia, y es más, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que somos esclavos de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que significa esclavo? Esclavo significa que usted ya no se pertenece a usted mismo. Los esclavos no eran dueños de sí mismos, tenían un dueño, y lo que el dueño dijera se hacía como si fuera un objeto. Nosotros somos esclavos porque fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted nunca ha leído eso en la Biblia, yo se lo puedo buscar y se lo puedo mandar. Somos esclavos de Jesucristo. Tenemos un Señor, por eso le decimos Señor. Claro, se escucha hermoso y poderoso, pero es porque es nuestro dueño, porque Él nos compró y nosotros nos entregamos voluntariamente por el sacrificio que Él hizo, y le decimos, Señor, te entrego mi vida. ¿Qué está haciendo usted? Se está rindiendo, le está entregando, pero entonces Él es dueño suyo. Amén, y gloria a Dios que Jesús es nuestro dueño y no el diablo. Gloria a Dios, amén, y que tenemos salvación y vida eterna. Pero entonces el mensaje que estoy predicando, un mensaje como este, en este tiempo, 2025, es como que, ¿de qué está hablando? Pagar un precio, renunciar a mi vida, renunciar a mi familia, renunciar a lo que yo amo. ¿Cómo? Si yo siempre he escuchado mensajes motivacionales donde me dicen que Jesús quiere que yo sea feliz, donde me dicen que es para que yo disfrute mi vida, que el evangelio es para que yo alcance mis metas, mis éxitos, para que yo tenga una casa nueva. Yo no niego que Jesús te pueda dar todo eso, pero de eso no se trata el evangelio. El evangelio no se trata de nosotros, se trata de Él. Y hay un precio que hay que pagar, y se los estoy mostrando con Biblia. Amén. Entonces, tampoco es que Dios quiera que tú seas infeliz. Él quiere tu felicidad, pero a su manera, en su tiempo, por sus caminos, por sus sendas. Amén.
Así que las iglesias están llenos de cristianos que no quieren madurar o que tal vez anhelan madurar, pero no saben cómo porque nunca les han enseñado cómo madurar, cómo edificar. Mucho menos quieren hacer la guerra. Entonces, hay cristianos que se conforman con una misa evangélica. Sí, una misa evangélica, sí, igualito. Como iban a la iglesia católica, con perdón de los católicos que me estén escuchando, que iban el domingo a la misa, se sentaban, escuchaban que el padre repetía la repetición de la repetidera, 40 minutos, ya se está extendiendo, 45, bueno, ya, 50, vámonos, y ya cumplimos, ya estamos bien, ya nos vemos el otro domingo. Esa era la misa católica a la que nos enseñaron. Pues hay cristianos que igualito lo hacen, pero en la misa evangélica, van a la iglesia el domingo, simplemente para cumplir, y bueno, y el pastor ya se está extendiendo 45 minutos, a ver este pastor qué le pasa, si es que siempre predica 30, y a ver, y esto, bueno, ya se acabó, saludémonos, y nos vemos el otro domingo, y ya cumplí. De eso no se trata. Amén. No se trata de que usted cambie una silla católica por una silla cristiana o evangélica, o pentecostal, como usted la quiera llamar. No se trata de eso. Entonces, por eso muchos dejan esa edificación empezada, con los cimientos echados, pero sin completar la obra de edificación. Y todos sabemos que una ciudad que no tiene muros es una ciudad expuesta a la invasión de los enemigos. En nuestra vida espiritual es igual. Estamos expuestos. Si usted no tiene un muro edificado, si usted no tiene una edificación, si usted no está consagrado, si usted no está entregado, usted está expuesto a que entren robadores, saqueadores y lo destruyan. Así que en esas condiciones se encuentran muchos cristianos que no están dispuestos a pagar el precio o que nunca les han dicho que tienen que pagar un precio, porque vuelvo a lo mismo, es un mensaje que no se habla, que no es común. Yo sé que no es popular, yo sé que mucha gente a lo mejor se conectó 2 minutos y se salieron de la prédica porque esto pues no me motiva mucho. Entonces no es un mensaje popular, tampoco me interesa que usted sea edificado. Así que, número 3, el tercer aspecto de esta edificación y de esta guerra es que tenemos que pelear la guerra con sabiduría y con la armadura correcta. Como dijimos, una vez empecemos con la edificación, cuando Satanás se da cuenta que vamos en serio, que estamos en serio, que no fue un juego, que no fue una emoción, que nos entregamos a Jesús en serio, que vamos a venir todos los servicios, que vamos a orar todos los días, que vamos a leer la Biblia, estamos leyendo la Biblia y nos apasionamos por la Biblia, y nos apasionamos por orar, y nos apasionamos por conocer más de Dios. Cuando el diablo se da cuenta de eso, levanta la guerra. Y él no mide esfuerzos para atacarnos y levantar una guerra espiritual contra nosotros. Él levanta enemigos externos. Y en la mayoría de los casos también levanta enemigos infiltrados de nuestra propia casa, pudiera ser, para hacernos caer desde adentro. Por eso es que se necesita mucha sabiduría para pelear esta guerra. Vamos a leer Nehemías 4:11, que nos dice: nuestros enemigos dijeron, se dieron cuenta que edificaban, dejaron el muro a la mitad, ellos empezaron a conspirar, a maquinar cómo los hacemos caer, y ellos dijeron, que ellos no sepan, que ellos no se den cuenta que les vamos a hacer la guerra, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, entrémonos infiltrados, hagamos algo para que ellos no se den cuenta y no se prevengan, y vamos nosotros a agarrarlos de sorpresa. Entonces, Satanás siempre maquina, como ya les dije, cómo hacer para destruir nuestra edificación, cómo desanimarnos. Él sabe cómo desanimarnos, él sabe, si otras veces te ha desanimado, él sabe qué hacer para que tú entres en desánimo. Él maquina cómo destruir nuestra edificación para que nos desanimemos y dejemos el trabajo a medias. Y siempre va a querer usar el plan sorpresa, o sea, que no se dé cuenta que yo estoy maquinando, el cual le da muchos resultados con algunos, pero si usted es un cristiano que vigila, que no duerme, que va caminando a la ofensiva y no a la defensiva, usted se va a dar cuenta que viene el ataque. Nehemías 4:10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar. O sea, ahí entró el desánimo, dijeron, no, esto se está poniendo muy difícil, miren, ya los que estaban acarreando, pues ya están débiles porque ya han trabajado mucho.
y el escombro es mucho, o sea, hay que quitar el escombro primero y está muy pesado y ya estamos cansados. ¿Sabe qué? No podemos. Eso es lo que el diablo quiere que usted diga, no podemos, es muy difícil, es muy costoso, me cuesta mucho, entonces mejor no. El desánimo en el pueblo apareció porque tuvieron mucha oposición, no solamente física, no solamente de los enemigos, también hay oposición espiritual cuando tú estás haciendo que sin motivo te sientes cansado, débil, hasta enfermo, que dices, ay, yo no me quiero ni levantar, hoy me levanté arrastrando la chancla, no sé cómo. Pero usted tiene que aprender a sacudirse eso. Son demonios que vienen a decirte, para que tú digas, no puedo. No, sí puedes en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la oposición y la resistencia del enemigo aparece precisamente para que nos desanimemos, precisamente para que nos conformemos. Por eso debemos entender claramente de qué se trata esta guerra y contra quién estamos peleando. No lo puedes ver natural, no lo puedes decir, sí, es normal. Ay, me empezó a doler la cabeza, sí, yo creo que sí, es normal, es que a lo mejor no he dormido bien. No, es el diablo que no quiere que tú hagas, o sea, no estoy demonizando todo, ni tampoco estoy diciendo que todos los dolores de cabeza es el diablo, pero debes de entender que si tú vienes a la iglesia y te atacó de cierta manera, que nunca te ataca, o te dolió tal cosa, que nunca te duele, oye, o sea, vamos a analizar, porque yo estaba muy determinada de ir hoy a la iglesia, o de ponerme a orar, o de ponerme a ayunar, o de hacer cualquier cosa espiritual para Dios, para buscar a Dios, para consagrarte, y si aparece esa oposición, tienes que analizar, bueno, a lo mejor no es tan natural ni tan normal, amén. Entonces, debemos entender claramente de qué se trata esta guerra y contra quién estamos peleando. Nehemías 4:15, cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, diga conmigo, lo habíamos entendido, de eso se trata este mensaje, de que usted lo entienda, porque cuando ya usted lo entiende, ya el enemigo no la tiene tan fácil. Entonces dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos ¿a dónde? ¿A la casa a dormir? No, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta con que estos quieren venir a desanimarnos, con que era lo que querían, que ya no edificáramos. Pues ¿sabe qué? Nada de eso, nos vamos a ir a edificar. Sí estamos cansados, pero el Señor nos va a fortalecer. Sí estamos un poco débiles, pero vamos a comer y nos vamos a ir a seguir trabajando y a seguir edificando, porque Dios ya desbarató el consejo de ellos. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, desbaratar esos planes, esas maquinaciones que el diablo venía haciendo, a lo mejor tú ni te dabas cuenta, para que tú te desanimaras y dejaras de persistir. Entonces, al principio, el enemigo aparece con ataques, como ya les dije, que aparentemente son normales. Puedes creer que son normales, naturales, mucho trabajo, compromisos familiares, una enfermedad, me siento mal, me siento así, me siento, como dice mi esposo, con la pestaña desinflada, lo que sea que te apareció ese día y que dices, ay, no puedo. Pero cuando logramos discernir, cuando lo entendimos, ya Dios desbarata el consejo del enemigo, entonces ya entendimos los ataques y es ahí cuando ya el enemigo se te va a empezar a oponer abierta y descaradamente. Lo importante es que nosotros lo entendamos para que podamos prepararnos para la guerra. O sea, no es que lo entendimos, el Señor desbarató su consejo, nos devolvemos al muro y el diablo ya no me hace la guerra, no. Es cuando te hace la guerra de frente, amén. Primero quería infiltrarse, que no se den cuenta. Pero ya que tú te diste cuenta, lo discerniste, viniste a Maranata, te abrimos los ojos y dijiste, no, el diablo conmigo no puede, entonces te hace la guerra de frente. Pero ahí es donde viene la guerra en esta edificación y donde usted tiene que guerrear. O sea, no es como que, me voy a ir a edificar bien a gusto y ya todo pasó. La guerra es permanente. Entonces, el diablo quiere que agarrarnos desprevenidos, pero no nos toma desprevenidos porque somos cristianos de oración. Verso 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos, o sea, tuvieron que tomar una estrategia para edificar y guerrear al mismo tiempo. Entonces, no iban a ponerse a hacer guerra y descuidar la edificación, pero tampoco podían ponerse a edificar y descuidar la guerra y que vinieran a matarlos. Entonces dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra
y la otra mitad estaba en la guerra. Tenían lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces, verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Aquí está el secreto de su edificación y de su guerra. Con una mano cargaban, ¿qué? Con una mano estaban echando, con una mano poniendo ladrillo, con una mano poniendo cemento, pero con la otra tenían la espada, por si había necesidad y venía el ataque, ellos poder defenderse. Entonces era edificación al mismo tiempo que la guerra. Si se descuidaban de la guerra, por estar edificando, podían venir por detrás y matarlos. Pero si se ponían a ver, solamente voy a estar aquí pendiente a la guerra, pues no avanzaban en la edificación. Entonces no podían dejar de hacer una cosa ni la otra. Entonces aquí se describe correctamente la vida espiritual de un verdadero hijo de Dios. Dice que los que edificaban el muro con una mano trabajaban la obra y con la otra mano tenían la espada, listos para la guerra. Hay gente que dice, no pastor, no pastora, eso de la guerra espiritual como que para mí no es, como que estarme enfrentando al diablo, a los demonios, a mí eso me da mucho miedo o simplemente no me gusta. Yo soy más de la edificación, de la palabra, de ponerme a orar, pero en adoración. Entonces, ¿qué pasa? Cristiano que no pelea espiritualmente es un cristiano que tarde o temprano queda neutralizado, porque no es opcional. Dice que todos se volvieron al muro, cada uno a su tarea. Cada persona tiene su propia tarea, usted tiene sus tareas, usted tiene sus responsabilidades espirituales en su vida personal. Y también, si usted pertenece a algún ministerio en la iglesia, también tiene sus responsabilidades ministeriales. Entonces, cada persona tiene su propia tarea en el muro. Y recuerde que el muro es donde edificamos, pero también es donde guerreamos. Ese muro te sirve para las dos cosas, porque el muro nos sirve para separar lo santo de lo profano, ya lo vimos, pero también nos sirve de protección y defensa para la guerra. Así que ningún cristiano está exento de edificar ni está exento de guerrear. No importa que a usted le guste más la edificación que la guerra, no importa que a usted le guste más ponerse a guerrear y a reprender y a echar saliva y a echar aceite, no importa, también tiene que edificar. Amén, no es opcional. Por eso debemos aprender a guerrear sin descuidar la edificación y edificar sin descuidar la guerra. Nehemías 4:16, ya lo leímos. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía ¿qué? Lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Tenemos que aprender a vestirnos correctamente. El apóstol Pablo, ya les dije, nos habla de vestirnos de toda la armadura de Dios. No nos da como que vístanse de la armadura de Dios que más les quede cómoda. Estas son las partes y ustedes elijan. No, Él nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Si descuidamos una parte de la armadura, estamos vulnerables. Por eso nos tenemos que poner toda la armadura de Dios, toda. Amén, porque si un soldado tiene ciertas partes, pero le faltó la espada, qué peligro en la guerra. O le faltó el escudo es el escudo de la fe, pues usted no se puede defender si usted no tiene el escudo de la fe. La espada es la palabra. Amén. Entonces, bueno, tenemos que aprender a vestirnos correctamente para pelear esta guerra. Tenemos que tener armas de guerra que sirvan de ofensiva y defensiva. Ya estoy terminando, ya, para que se vayan a la casa hoy. Me extendí poquito nada más, poquito. Amén. Ok. También porque ya es el último, ya el domingo está aquí mi esposo, ya lo van a disfrutar a él, ya van a disfrutar su sazón. Yo les dije, yo tengo otro sazón, amén. Bueno, tenemos que tener armas de guerra, de ofensiva y defensiva. Las lanzas y los arcos son ofensivos, son para usted atacar. Pero los escudos y las corazas son defensivas. Usted tiene que estar a la ofensiva, lanzando por cualquier flanco que le venga, pero también tiene que tener armas para usted poderse defender. Entonces, los escudos y las corazas son defensivas. Ya le dije, el escudo y la coraza
¿Qué era el escudo? Defensa. Usted se defiende con la fe. Que de hecho, cuando el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios, nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, y empieza a escribir, usted lo puede ir a leer a su casa. Pero cuando llega el escudo dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, porque si usted se le olvidó ponerse cualquier otra cosa, pero si usted trae la fe, usted trae el escudo, usted se puede defender y puede apagar flechas, porque el apóstol Pablo dice, para que podáis apagar los dardos de fuego lanzados por el diablo. Entonces usted se defiende y usted está protegido. Así que sobre todo, tomad el escudo de la fe. Si queremos ganar en esta guerra, tenemos que tener nuestra parte ofensiva, defensiva. La parte ofensiva, ¿cuál es? Lo que usted lanza, lo que usted ataca. La palabra de Dios, la predicación del evangelio, poner en práctica la fe, la oración militante, el ayuno. La parte defensiva, para que usted se defienda, ¿qué es? Lucha espiritual, hacer apología, o sea, defenderse cuando lo ataquen de que, ay, ¿por qué usted es cristiano? Pelear contra las acechanzas del enemigo. Por eso el apóstol Pablo nos instruyó, como ya les dije, a vestirnos de toda la armadura de Dios. No se la voy a leer, no se preocupe, la puede leer en su casa. Porque él era consciente de que estamos en una guerra. Y como ya les dije, usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de que todo tiene que ver con edificación y con guerra. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, edificación, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, guerra. O sea, todo en el cristianismo y en el reino de Dios y en el mundo espiritual es edificación y guerra. Entonces, la guerra es una guerra permanente que no termina, pero no se desanime porque la tenemos ganada. El apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla, otra vez la guerra, pelea la buena batalla de la fe, pelea. ¿Y por qué es buena batalla? Porque la tenemos ganada, pero la tienes que pelear, no te puedes quedar pasivo. Un cristiano pasivo es un cristiano neutralizado, es un cristiano que no tiene cómo salir victorioso, pero un cristiano que pelea, que se lanza a la guerra, que dice, yo la peleo, yo me lanzo, Jesús está conmigo, es un cristiano que tiene victoria asegurada porque Jesús ya ganó. Nos corresponde, pero hay que hacer algo, hay que pelear, no es automático. Entonces, por eso debemos ser como Nehemías y el pueblo en aquellos días que solo se quitaban la ropa para bañarse. O sea, usted no se puede quitar su armadura y su ropa de cristiano en ningún momento. Nehemías 4:22 al 23 dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezcan dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea, no nos podemos descuidar, de noche estamos vigilando y de día trabajando. Verso 23, ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, solamente cada uno se desnudaba solamente ¿para qué? Para bañarse, pero nos volvíamos a poner la vestidura de soldados de guerra. Tenemos que estar bien vestidos en todo momento para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la Biblia. Si nosotros de antemano estamos dispuestos a pagar el precio de esta guerra, de esta edificación, se nos va a hacer más fácil ponernos la coraza de justicia que nos proteja el corazón, porque Satanás siempre nos va a querer atacar el corazón. Pero si usted dice, yo ya renuncié a todo lo que Jesús me pidió que yo renunciara, cada uno sabe. Yo ya les he dicho otros mensajes, cada uno sabe. Yo no le tengo que venir aquí a leer una cartilla porque cada quien sabe lo que Dios le está hablando al corazón de cada uno. Y yo tampoco puedo saber ni tengo por qué saberlo. Pero Dios sí sabe y usted también lo sabe. Amén. Entonces, Jesús nos pide que paguemos un precio. Usted sabe cuál es ese precio. Yo no lo sé. O a lo mejor me imagino, pero no sé. Entonces, ¿de quién se ríe? Pero entonces, si usted voluntariamente dice, yo estoy dispuesta, yo voy a pagar el precio. Señor, lo que tú me pidas te doy. Ayer lo dijimos, Señor, no hay nada que tú me pidas que yo no esté dispuesto a dártelo. Si tú tienes ese corazón, va a ser más difícil que el diablo te ataque en el corazón, en la emoción, en tus afectos. Amén. Pero para eso es la coraza de justicia que te protege esta parte que es el corazón. Entonces Satanás siempre quiere dañar nuestros corazones con decepciones, con traiciones, con
cosas que vienen a nuestra vida dolorosamente. Satanás también nos ataca en la mente, por eso debemos tener el yelmo en el casco, el yelmo de la salvación, para tener protegidos nuestros pensamientos de esos ataques, porque el primer campo de batalla, usted lo sabe, es la mente. Y así cada parte de la armadura de Dios es para pelear esta guerra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Otra vez, ahí está la guerra. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. No podemos vivir nuestro cristianismo como si no existiera guerra. Y es doloroso ver a cristianos que viven su cristianismo como que no hay una guerra, como que no pasa, como que siempre están aquí en lo natural, como que viven su vida así, bien flat, bien natural, bien, y no son conscientes, pero tampoco el diablo se les opone mucho porque no son mucha amenaza para ellos. Pero no podemos vivir esta vida como que no hay una guerra porque la hay. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque si usted lo vive así, tarde o temprano puede ser abatido o puede ser neutralizado por el enemigo. Así que finalmente vamos a leer Nehemías 4, versos 18 al 20, dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Ya dijimos, edificaban al mismo tiempo que estaban prestos para la guerra. Si venía el ataque, sacaban la espada. No hay problema, estamos listos. Pero entonces dice, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, o sea, junto a Nehemías. Y entonces en el siguiente verso dice, y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Diga conmigo, la obra es grande y extensa. Hay mucho por hacer. Usted no puede creer que ya llegó, usted no puede creer que ya es todo, usted no puede creer tampoco que lo sabe todo. La obra es extensa y es grande y vamos a conquistarla. Pero entonces nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. O sea, lo que estaba diciendo es que el territorio era muy grande y que muchos quedaban como separados grupos de otros grupos y quedaban desprotegidos. ¿Ok? Entonces, la obra es grande y nosotros estamos apartados. Verso 20. En el lugar donde ustedes oigan el sonido de la trompeta, reúnanse ahí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. O sea, había un trompetista que estaba al pendiente y que les daba la orden y la señal cuando se levantaba la guerra. Entonces, la obra de reconstruir el muro de Jerusalén era una obra grande, una obra extensa. Se les puso doblemente difícil por la oposición de los enemigos. En nuestra vida espiritual sucede exactamente lo mismo. En nuestra vida espiritual sucede así, se nos opone el enemigo. Lo importante es que aprendamos a trabajar como unánimes, juntos. Ellos tuvieron una estrategia, dijeron, bueno, la mitad trabaja y la otra mitad están listos con las lanzas, las espadas y vamos a pelear. Pero no solamente eso, los que trabajan y edifican tienen la espada por si hay necesidad de pelear, amén. Pero no solamente eso, vamos a poner un trompetista que esté pendiente y que dé aviso para la guerra cuando se levante la guerra o cuando nos estén atacando. Así que ellos estaban atentos de la trompeta, ellos trabajaban en la obra, pero había uno que tenía una trompeta el cual se encargaba de tocarla dependiendo de las circunstancias. Había un tipo de toque de trompeta diferente para lo que querían comunicar. Había toques de trompeta para convocar. Tocaban la trompeta de cierta manera, bueno, nos reunimos ahí. Otro toque diferente para guerrear, otro toque diferente para convocar solo a los líderes, etcétera. Entonces a ellos los guiaba ¿quién? El trompetista. Usted como iglesia tiene un trompetista. ¿Quién es ese trompetista? Su pastor. Hay un pastor que toca la trompeta aquí cada domingo y cada lunes se para y toca la trompeta y le da un mensaje a usted y le dice de qué manera vamos, de qué manera, ahora hay que guerrear, ahora hay que ponernos a ayunar, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer aquello. Amén. Ese es el trompetista, el líder, el que está diciendo, hacemos así, vamos por allá, es momento de hacer esto o es momento de hacer aquello. Entonces, en cada obra hay un trompetista, que es el que dirige al pueblo, en este caso el pastor, y debemos estar atentos al sonido de la trompeta. Al mismo tiempo que trabajamos todos juntos en unidad. Usted debe de unirse al pueblo, mantenerse conectado al cuerpo, al cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, con la trompeta que es su pastor. Porque esta guerra y esta edificación
no funciona solo. Si usted dice, está bien, pastora, me gustó mucho su mensaje, yo voy a edificar y voy a guerrear, pero en mi casa, porque a mí no me gusta venir a la iglesia, o a lo mejor alguien que me está viendo en este momento o después en Facebook o en YouTube y dice, bueno, pastora, pues la verdad yo no me congrego, no me gustan las iglesias, los pastores son así y asá, no he encontrado la iglesia a mi medida, entonces yo no me congrego, yo hago la edificación y la guerra aquí en la casa. No puedes hacerla sola porque vas a desfallecer, sola o solo. Necesitas del cuerpo de Cristo para que te cubran, para que te protejan, para que oren por ti, para que te levanten, para que te edifiquen con una palabra como esta. Así que nos necesitamos unos a otros. Finalmente no podemos olvidar que la guerra es del Señor. Él es quien la pelea y lo único que tenemos que hacer nosotros es estar dispuestos a pagar el precio de esta edificación y de esta guerra. Y no dejar de trabajar, no dejar de edificar, no dejar de guerrear y de lo demás se encarga el Señor. Amén. Así que denle fuerte un aplauso al Señor y pongámonos de pie. Así que en esta hermosa noche te he hablado 3 aspectos sencillos de la edificación y la guerra. Como le dije, no es un tema tan sencillo, pero es muy básico, muy elemental. Estamos en una edificación, estamos edificando nuestra vida espiritual, pero hay una guerra y no la podemos ignorar porque seremos neutralizados. Edificamos mientras guerreamos y guerreamos mientras edificamos. Y les di 3 puntos sencillos. 1, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de esta guerra y el costo de esta edificación, lo que me cuesta a mí entregarle al Señor, lo que Él me está pidiendo. Número 2, tenemos que edificar un muro de separación y de protección. Me separa del mundo, pero a la vez me protege. Pero tampoco podemos descuidar la guerra. Y 3, tenemos que pelear la guerra con sabiduría y con la armadura correcta.